La etiqueta prostitución es una etiqueta que se refiere a dos cosas completamente diferentes. Por una parte, se refiere a el trabajo sexual voluntario que las personas adultas pueden decidir realizar, ya sea como ofrecer un servicio o como contratarlo. Y por otra parte, también hay una serie de relaciones de explotación, de esclavitud inclusive, en donde se obliga a la gente a hacer cosas contra su voluntad y contra sus intereses. Entonces, bueno, la etiqueta prostitución es tan amplia que parece englobar a dos realidades que no tienen nada que ver entre sí. Por un lado, la gente que está en el trabajo sexual de manera voluntaria tiene los derechos que tienen los demás trabajadores de este país. Para empezar, la Constitución mexicana establece claramente en su artículo 5 que existe la libertad de profesión. Entonces, una profesión que no esté prohibida, que no sea un delito técnicamente hablando, es una profesión que se puede ejercer. Entonces, el trabajo sexual técnicamente no es un delito, no está en los códigos penales de este país. Solamente el delito podría ser, en todo caso, y no es un delito, es una irregularidad, es el trabajo sexual en la calle. O sea, ofrecer prostitución en la calle, eso, si los vecinos se quejan, entonces, bueno, quiere decir que la autoridad pública tiene que atender esta queja, y si hay esta queja vecinal, pues entonces es cuando llega la policía y les dice a la gente que esté haciendo trabajo sexual en esa zona: hay quejas de vecinos, no puedes estar aquí, y técnicamente hablando, inclusive hasta la Asamblea Legislativa, bueno, ahora el Congreso de la Ciudad de México acaba de decidir volver a establecer como una de las razones para poner una falta administrativa el trabajo sexual en la calle. El problema es que esta medida, que puede ser razonable, también se ha utilizado siempre como abuso. La forma en que los policías extorsionan a la gente que está en el trabajo sexual justamente es decirles: no, pues hubo una queja vecinal y entonces te me vas 36 horas a los separos, y bueno, uno puede pagar una multa y salir, etcétera, pero generalmente pues la multa puede ser más de 1,000 pesos, etcétera. Entonces lo que hace la gente pues es negociar con los policías corruptos, y así es como salen. Entonces la forma de terminar con esto es que en 2014 20 trabajadoras sexuales hicieron un amparo y lo ganaron. Entonces, en este amparo que se ganó, establece muy claramente la jueza que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro, que la gente que esté en el trabajo sexual tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador, y que inclusive, si lo desean, pueden construir un sindicato. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad les da unas tarjetas que acreditan que la persona es lo que se llama trabajadores de calle. Entonces, estas tarjetas se diseñaron, es una credencial, se diseñó para los músicos callejeros, para los boleros principalmente. Pero pues también quien haga trabajo sexual en las calles, pues también es trabajador de calle. Entonces pueden solicitar esta credencial, se les otorga, y bueno, en la credencial se establece su horario de trabajo es de tal a tal hora, en tal y tal calle. Y bueno, para poder trabajar en ciertas calles tiene que haber permiso vecinal. Entonces, donde los vecinos no se opongan, el gobierno de la ciudad tiene un directorio de información y dice: bueno, en estas calles no hay problema. Generalmente donde hay una escuela o donde hay una iglesia, pues se establece que tiene que estar por lo menos a 300 metros de distancia, y hay otras medidas, digamos, razonables que se establecen, pero donde hay aprobación por la Junta de Vecinos local, se puede trabajar. Entonces, cuando los policías llegan a querer extorsionar a la gente que está en el trabajo sexual, pues de entrada simplemente sacan su credencial y le dicen: mira, aquí dice que yo puedo trabajar de tal a tal hora en esta zona, y gracias a esa medida se ha evitado esta corrupción, esta extorsión sistemática contra la gente del trabajo sexual. Los policías, en vez de ver a las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales como si fueran, como son en realidad, ciudadanos comunes, trabajadores con derechos, usualmente los han visto como presas
Decir, bueno, ¿a quién voy a fregar ahora? ¿A quién le voy a sacar algo? Entonces, ese no es el trabajo de los policías. Los policías están para servir a la ciudadanía y no tenemos por qué tolerar que haya extorsiones y abusos por parte de ellos. Entonces, bueno, en la Ciudad de México esto, les digo, fue a través de un amparo, pero en otras ciudades se puede hacer simplemente por un acuerdo del cabildo del ayuntamiento. Si el cabildo del ayuntamiento establece un reglamento para trabajadores de calle, pues se puede credencializar a toda la gente, y con credencial, pues aunque haya todavía leyes estatales que digan que es una falta administrativa y permitan la extorsión, pues ya con esta credencial se evita automáticamente. Entonces, en México, el trabajo sexual es una profesión legal y está en busca de su pleno reconocimiento de derechos. Hay otro obstáculo ahí, que es el caso de los patrones que tienen, por ejemplo, un centro de trabajo sexual, conocidos como burdeles, por ejemplo. Entonces, para que se puedan reconocer las relaciones obrero-patronales normales que existen allí, pues el poder tener un burdel tiene que ser legal. Y desgraciadamente en nuestra ley está prohibido lo que se llama lenocinio, es decir, beneficiarse del trabajo sexual de otras personas. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué un dueño de una mina se beneficia del trabajo físico de los obreros mineros? Inclusive ellos están arriesgando su vida allí porque se cae la mina y pueden morir en cualquier momento, están arriesgando su salud si no usan el equipo apropiado, en fin. Entonces, hay muchos trabajos que requieren de nosotros, pues, asumir ciertos riesgos, realizar ciertas actividades. Sin embargo, si en estos trabajos hay seguridad social, hay relaciones laborales, entonces esto permite que se evite la explotación, porque si hay una relación laboral, si puede llegar la inspección federal o la inspección estatal en cualquier momento para ver si las relaciones laborales se están cumpliendo, te están pagando lo que te prometieron, estás aquí porque quieres estar, no te dejan salir, no te pagan completo, cualquier cosa. Todo esto es motivo de multa para el patrón, inclusive puede ser suspensión de su área de trabajo, de su giro laboral, etc. Entonces, para poder defender estos derechos, pues tú no lo puedes hacer si no está reconocido legalmente lo que haces. Por eso es que el poder reconocer plenamente los derechos de las y los trabajadores sexuales es lo que permitirá que haya justicia, que haya libertad y que se pueda defender la dignidad humana. Cuando hay explotación, la gente la puede denunciar si sabe que al ir a la policía no va a ser extorsionada, no va a ser agredida. Sin embargo, si esto está prohibido, si hay leyes abusivas, como algunas leyes que se hicieron supuestamente contra la trata de personas, pero que en realidad hacían equivaler trabajo sexual y trata de personas, lo cual, de acuerdo a la legislación internacional, al protocolo de Palermo, que es el que rige a las Naciones Unidas sobre este punto, no es lo mismo. Hay varias condiciones para hablar de trata. Cuando hablamos de trata es cuando hay un trabajo que es forzado, que no es remunerado, que se llega ahí a través de engaño, de violencia, de secuestro o de amenazas. Entonces estamos hablando de una situación de trata, de abuso, de explotación. Si por otra parte estamos hablando de que la gente decide realizar un trabajo sexual, ofrecer un servicio sexual, estamos hablando de la libertad de profesión y de la dignidad humana de las personas que buscan, pues entre las alternativas que tienen en su vida, la que les convenga más, la que las ayude a salir adelante.